Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues el propósito de esta rueda de prensa, a la que les agradezco mucho que nos acompañen, espero que tenga interés para ustedes lo que voy a contarles, es referir cómo ha resultado el desempeño de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ahora que empieza el próximo lunes el ciclo escolar 2015-2016. Pues como todos los años desde hace 55, desde 1960, cuando se entregaron los primeros libros de texto gratuitos, la Comisión ha conseguido llegar al inicio de las clases, más o menos, y entregar a todos los alumnos, a todas las niñas, a los niños, a los muchachos que están inscritos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional en Educación Básica, los libros que necesitan para sus estudios. Este programa, que originalmente cubría solamente la primaria, porque en el 60 era solamente la primaria la que constituía la educación obligatoria, pues ha ido creciendo con el paso del tiempo y con la incorporación de los distintos niveles, o como le llaman técnicamente tipos educativos, a el ámbito de la educación obligatoria. Es decir, después de primaria, en 93, con la Ley General de Educación Secundaria, los libros de secundaria se empezaron a repartir a partir de 97, después de secundaria, en un decreto de 2004, preescolar, aunque en realidad preescolar me parece que se incorporó primero tercero, que es para los chicos más grandes, en el ciclo 5-6, segundo en 7-8 y primero de preescolar, que es cuando los niños tienen 4 años, me parece que fue por ahí del 2009 que se incorporó ya a la educación obligatoria. Y pues recientemente, en 2012, también se incorporó el bachillerato a la educación obligatoria, y para este ciclo 15-16 se repartió ya un primer programa de texto de bachillerato. Es importante, creo yo que una buena manera de abordar el asunto es hablar de cómo está formulada la misión de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, a la que me voy a permitir llamar CONALITEG para ahorrar tiempo y bueno. La CONALITEG dice que es un organismo desconcentrado, descentralizado del Gobierno federal, cuya cabeza de sector es la Secretaría de Educación Pública, que se encarga cada año de entregar a todos los niños inscritos en el Sistema Educativo Nacional, en sus niveles y grados de educación básica, los libros que necesitan para sus estudios y otros materiales que determina la Secretaría de Educación Pública, con suficiencia, es decir, que a nadie le falten, con oportunidad, es decir, que lleguen a tiempo, con eficiencia, es decir, que cuidemos los recursos públicos que se invierten en los libros, y con calidad. La calidad obviamente no es hacer un libro de arte, sino hacer un libro que, más que digno, sino que esté adecuado en sus materiales y sus prestaciones materiales al uso que se le va a dar durante la escuela, al uso que tiene un niño, que hay que ver que los niños pues, tienen un poder destructivo considerable con las cosas que tienen entre las manos a veces. Entonces esta es la misión, y es importante porque cómo determinamos nosotros la suficiencia, es decir, cómo nos aseguramos que a ningún niño le falten sus libros. Es interesante aquí porque nosotros tenemos que saber cuántos niños van a estar inscritos en las escuelas, pero nosotros empezamos a hacer los libros, empezaremos los libros del ciclo que empieza el año que entra, es decir, el ciclo 16-17, pues tenemos que empezar a hacer más o menos en noviembre, porque si no, no nos da tiempo. Entonces nosotros tendremos que saber ahorita ya, para hacer nuestros presupuestos, nuestros calendarios de producción, cuántos niños van a estar inscritos en las escuelas a comienzos del año que entra, es decir, no a comienzos, sino cuando comiencen los cursos, dentro de un año.
Como ahora apenas acaban de terminar el ciclo 14-15, la estadística que recoge la Secretaría pues es la que resulta de los exámenes, de las calificaciones, de cuántos niños aprueban sus cursos y se pasan a inscribir al curso siguiente. Esta estadística normalmente la da a conocer la Dirección General de Evaluación y Estadística Educativa por allí de principios del año, de manera que nosotros tenemos que tener una estimación adelantada de cómo va a ser esa población. El esquema de libros de texto gratuitos, como en general de los servicios educativos, parte de la concurrencia que se establece también en esta misma ley de 93 y que es un resultado del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica del 92, de la concurrencia de los distintos órdenes de gobierno en la tarea educativa, es decir, el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales. Y esta se extiende en ciertas partes al asunto del libro de texto. Pero justamente la primera de ellas es, pues, ¿cuántos niños van a estar inscritos? Entonces nosotros, la CONALITEG, tiene unos corresponsales en cada una de las entidades que tienen el nombre genérico de responsable único de distribución y que son los que reciben los libros que envía la comisión, los hacen a su vez llegar a las escuelas, sobre esto me detengo más adelante. Pero ellos mismos son también, con el apoyo de las autoridades educativas de las áreas de planeación y estadística de cada entidad, quienes nos dicen cuántos niños van a estar inscritos. Entonces los convocamos, nos juntamos con ellos para saber cuántos niños en el estado de Colima va a haber para el ciclo. Por ejemplo, esta reunión la terminamos por ahí de marzo del año pasado. ¿Cuántos niños iban a estar inscritos ahora cuando comenzamos el 24? Y así armamos una matrícula nacional. Además de los niños y las niñas y los muchachos y las muchachas, están también considerados algunos docentes. Hay materiales que son para los profesores, no para los niños. Hay materiales para los padres de familia. Se publicó el año pasado un libro para las familias de los alumnos del nivel preescolar. Hay materiales para el aula. En preescolar, por ejemplo, se publicaron desde el año pasado un rompecabezas, unas barajas, unos alfabetos móviles, unos juegos de estos que hay que ir avanzando casillas. Y esos son por salón, hay 3 por salón o 2 por salón, no son por niño. Entonces, toda esta matrícula que llamamos hace un universo de beneficiarios. Entonces, nosotros, la matrícula que atendimos para este ciclo que empieza el lunes 24 fueron 28 millones, luego van a llevarse un catálogo de estos, también en un momento comento de qué se trata, pero ahí viene apuntada la matrícula, son 28.893.110 beneficiarios. Entonces, de esa matrícula, pues nosotros sabemos, estado por estado, cuántos niños hay en primero de primaria, en segundo, tercero y tal, y con eso programamos cuántos libros vamos a tener que hacer para entregarles, y cuánto nos van a costar, etcétera, ¿no? Un segundo elemento importante es cuáles libros van a tener. Eso no lo determina la comisión, eso lo determina la Dirección General de Materiales, junto con la Dirección General de Desarrollo Curricular, que son los que tienen en sus manos los planes y programas de estudios y los que traducen estos planes y programas de estudios en algunas de las materias en materiales y libros de texto. Entonces, esos son pues los libros que tienen los niños. Por ejemplo, como podrán ver después en el catálogo, pues los niños de primero de primaria, por ejemplo, tienen 1, 2, 3, 4, 5 libros para ellos, pero hay 2 para el maestro, y hay 2 materiales para el aula. Entonces, pues nosotros tenemos que, en base al número de niños o de aulas o de maestros que conocemos, que nos han informado, y el número de libros que cada uno de ellos tiene que tener, pues hacemos nuestro plan de producción al año. El año pasado, este plan de producción sumó. Ahora, es importante, me detengo un momento, porque nosotros con el presupuesto de la CONALITEG cubrimos ¿qué? Cubrimos preescolar, todos los materiales y libros, primaria, todos los materiales y libros, secundaria,
Una parte secundaria también tiene un financiamiento de las entidades federativas, aproximadamente un 25% de ese financiamiento de las entidades federativas. Y luego tenemos telesecundaria, que lo cubre enteramente la CONADITEG, y tenemos además las versiones de todos los libros para niños invidentes o niñas invidentes y que tienen baja visión, que es lo que llamamos pues, libros en código braille y libros en macrotipo, que es un formato mayor que permite crecer el tamaño, el cuerpo de la letra y se simplifica un poco el diseño gráfico para que sea más fácil de leer para niños que no ven bien. Aparte hay otros programas, por ejemplo, educación indígena. Educación indígena también lo coordinamos nosotros, la producción y la distribución, pero con recursos que resultan de una ampliación que nos da la Subsecretaría de Educación Básica para ese programa. Bibliotecas escolares, también es un programa para el que recibimos los recursos que sean necesarios según el programa que se ha determinado. Hay un programa importante que es el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, que empezó como un piloto en 2008-2009, que ahora cubre ya toda la secundaria y tiene una cobertura, me parece, como del 20% de ese orden en primaria y tercero de preescolar. Ese tampoco lo sufragamos todos nosotros, lo sufragamos con recursos que también recibimos a través de una ampliación presupuestal con dinero de la Subsecretaría de Educación Básica. Entonces, hay varias fuentes de financiamiento para el programa y el programa son, además de los libros para las materias normales, pues las bibliotecas, educación indígena, programa de inglés, etcétera. Entonces, en total, de los programas más todos los demás libros, hicimos 212.770.224. También lo tienen ahí en el catálogo, ahí está, hay un cuadrito, como están todos estos datos. Allí incluye qué programas nuevos hay, que no había habido nunca. Telebachillerato, que yo les comentaba, es un programa de 992.790 libros, para una matrícula aproximada de 154.000 alumnos que estudian en esta modalidad de bachillerato. Hubo un programa nuevo que son bibliotecas de tiempo completo, se repartieron más o menos 200 títulos a las escuelas de tiempo completo de cada uno de los niveles, preescolar, primaria y secundaria. Son más o menos 23.000 escuelas, eso no lo dice aquí, y ahí hicimos 4.625.530 ejemplares de 595 títulos, fueron 195 para preescolar, 196 para primaria y 195 para secundaria, más o menos así. De hecho se solicitaron 200, pero algunos editores no pudieron liberar los derechos y hubo que dar de baja algunos de los libros y así quedó ese programa. Y luego hicimos la CONALITEG hace, me parece que en 2012 o en 2011, contrató con la Academia Mexicana de la Lengua un diccionario escolar que se venía repartiendo a telesecundaria. Este año lo repartimos a telebachillerato y lo juntamos con el programa de bibliotecas de tiempo completo, ¿verdad? Y el otro también, ¿no? Hicimos 215.000 diccionarios y también hicimos 2 libros que también les van a dar uno porque no les podemos dar los 2, pero pueden escoger entre Efraín Huerta o José Revueltas,